Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Capítulo 111. A Killua lo descalificaron, pero los otros 8 aspirantes pasaron de inmediato. Bodoro, sujetándose el costado herido, se acercó al joven examinador de pelo blanco. Gracias por intervenir hace un momento, dijo. Si no hubieras reaccionado tan rápido, habría muerto sin poder defenderme del ataque de Killua. Aunque, para ser honesto, no entendía por qué Killua había actuado así de repente. Entonces sé agradecido. Kir se encogió de hombros con indiferencia, sin molestarse en añadir la típica frase de no lo hice para salvarte. Interrogación de cierre. Bodoro se quedó sin palabras. ¿Acaso no era este el momento en el que el héroe decía, no hay necesidad de darme las gracias? Sin embargo, este joven no tenía reparos en exigir gratitud. ¡Qué audacia! Bueno, supongo que los benefactores de verdad eran así. Encontraré una forma de recompensarte, declaró el anciano artista marcial, con un tono que denotaba los valores de la vieja escuela. Recompensar la bondad. Nunca atacar a un niño. Principios que rara vez se respetaban hoy en día. En fin, al menos el chico parecía una persona decente. Hablando de recompensas. En realidad, tienes la oportunidad de pagarme ahora mismo. A Kir se le iluminó el rostro de repente, como si se le hubiera ocurrido una idea genial. Cerró la mano izquierda en un puño y se golpeó la palma derecha. ¿Sabes dónde puedo encontrar un zafiro de agua o un nuevo arco iris? Bodoro se quedó en silencio. De todas las cosas que pudo pedir, nombró 2 de las 7 grandes bellezas del mundo sin siquiera inmutarse. Él era solo un viejo ordinario, ¿cómo iba a saber dónde encontrar eso? Pero este era su salvador, su benefactor, el que le había salvado la vida. Incluso si tenía que hacer lo imposible, tenía que encontrar una manera. Haré lo que sea para rastrearlos y entregártelos, juró Bodoro, casi como si estuviera haciendo un juramento al cielo. Kir se quedó mirando la barba del hombre, perdido en sus pensamientos. ¿Un anciano, eh? Olvídalo, suspiró. Sería un problema si mueres intentando encontrarlos. La gente diría que me aproveché de un anciano. Por una vez, su conciencia de Schrödinger parecía estar activa. Sería una molestia involucrar a alguien con una fuerza tan promedio, sobre todo a alguien a quien no le quedaban muchos años. Si iba a aprovecharse de alguien, al menos debería elegir a un benefactor poderoso. Mejor vuelve a dirigir tu dojo, sé un viejo próspero y vive una vida tranquila, le dijo Kir, despidiéndose de forma casual. Bodoro, por puro instinto, extendió una mano para detenerlo, pero Kir ya se dirigía hacia el grupo de examinadores. Presidente, ¿tiene alguna pista sobre el zafiro de agua o los huevos arcoíris, presidente? El adolescente de pelo blanco se paró junto al presidente Netero y posó un brazo sobre su hombro como si no existiera un concepto de antigüedad entre ellos. Con su mano libre, jugueteaba con la larga barba del presidente. Los otros examinados parecían querer intervenir, pero nadie se atrevía. Netero, en cambio, simplemente se echó a reír, como un abuelo normal y corriente. O, mejor dicho, como un anciano juguetón. Sí sé dónde puedes encontrarlos, pero ¿estás seguro de que quieres ir?, preguntó Netero, quitándole la barba de la mano y redirigiendo su atención. Tener jóvenes llenos de energía cerca era genial, pero demasiada energía era simplemente agotadora. ¿Dónde? Solo dime primero. Kir ignoró la pregunta, manteniendo la calma. No era tan engreído como para creerse invencible en este mundo, donde existían todo tipo de habilidades misteriosas y extrañas. Después de todo, aún no tenía la técnica maldita inversa ni ilimitado. Solo le faltaba un 10% para alcanzar una puntuación de compatibilidad perfecta con Gojo Satoru y Sukuna, lo que desbloquearía ambas habilidades. Había pasado 8 o 9 meses esforzándose solo para aumentar cada puntuación de compatibilidad en un 10%. Cuanto más cerca estaba, más difícil se volvía. ¡Qué fastidio! Los recuerdos de los ancianos no son muy buenos, ¿sabes?, reflexionó Netero, acariciándose la barba pensativamente antes de soltar una carcajada. Lo olvidé. Interrogación de cierre. Se dice que el zafiro de agua está debajo de un volcán inactivo, murmuró Kir, con los ojos azules fijos en el anciano presidente. ¿Y los Soldik viven en un volcán, no? ¿No deberían tener algo su familia? Netero sonrió con calma, sus verdaderas emociones ilegibles.
Quizás, dijo. Era probable que Netero conociera a la familia Soldik. Kir se había encontrado una vez con un video, algo sobre Netero y un miembro de la familia Soldik. ¿Quién era de nuevo? Otro anciano de pelo blanco, probablemente. Las imágenes mostraban que luchaban juntos. He buscado en los volcanes de los 6 continentes. El único que queda es el que está cerca de los Soldik. Mi instinto me dice que el zafiro de agua está allí, analizó Kir en voz alta. En cuanto a por qué no había ido allí primero. Por supuesto, era porque tenía autoconciencia. Sabía que no era lo suficientemente fuerte como para simplemente entrar por su puerta. No solo se rumoreaba que los Soldik tenían una máquina de deseos andante, también tenían una horda de bestias mágicas. Desde sus sirvientes hasta los propios miembros de la familia, todos eran un enigma. Todo el clan estaba lleno de potencias ocultas. En cuanto a su fuerza actual. Incluso si no podía ganar, probablemente no moriría tan fácilmente. Y además, no era seguro que no pudiera ganar. Así que, finalmente había decidido ir a echar un vistazo. Tenía la costumbre de asumir que sus oponentes eran increíblemente poderosos. Era una forma de presionarse a sí mismo, para mantenerse cauteloso, para evitar volverse ciegamente engreído. Aunque desde que llegó a este mundo, su sexto sentido había sido inquietantemente preciso. Con sus 6 ojos y su intuición combinados, podía analizar las amenazas casi instantáneamente, distinguiendo entre individuos peligrosos e inofensivos. A veces, el peligro ni siquiera estaba relacionado con la energía vital, solo sus habilidades eran peligrosas. Pero eso era raro. Apenas se encontraba con esos casos ya. Incluso Netero no le daba una sensación particularmente peligrosa. Es hora de visitar a los Soldik. Nos vemos, saludó casualmente a los otros examinadores antes de correr hacia la salida. Sus pasos eran ligeros, como los de cualquier adolescente normal. Ah, cierto. Hisoka, de repente se detuvo junto al hombre pelirrojo. El cuerpo de Hisoka se tensó visiblemente en el momento en que Kira habló. El mes pasado, en la arena celestial, se suponía que ibas a pelear conmigo. En el momento en que las palabras salieron de su boca, Hisoka se congeló por completo. Pero como no te presentaste, gané por descalificación, dijo Kir, extendiendo las manos como si estuviera muy apenado. Las batallas de la arena celestial ocurrían cada 3 meses. Por alguna razón, Hisoka se había saltado los últimos 3 combates, entregando victorias automáticas a sus oponentes. ¡Qué acto de generosidad desinteresada! ¿Eras mi oponente el mes pasado? Murmuró Hisoka. Recordaba haberse inscrito, por supuesto. Pero en ese momento estaba preocupado por otras cosas. Pelear no era su única afición. Si se hubiera perdido solo otra pelea aleatoria, no habría importado. Pero pensar que el oponente que había dejado escapar era él. Todo el ser de Hisoka pareció perder el color. Si hubiera sabido que su oponente era su pequeña manzana, se habría arrastrado hasta allí si fuera necesario. Lo habría dejado todo. Qué lástima, soltó Kir la observación antes de pasar junto a él sin dudarlo. Si Kir realmente sentía arrepentimiento era desconocido, pero Hisoka definitivamente sí. El hombre pelirrojo permaneció inmóvil en la puerta, como una estatua de piedra. Hisoka, él, ¿se ve realmente afectado?, le susurró Leorio a Kurapika mientras pasaban. Lo está, sin duda, estuvo de acuerdo Kurapika, con una expresión seria. Ese mocoso examinador realmente logró hacerle esto a Hisoka. Leorio parecía haber presenciado lo imposible. Un lunático asesino en masa se había convertido de repente en una escultura fantasmalmente blanca. Olvídate de irradiar intención asesina. La cara de Hisoka solo mostraba la misma confusión que un niño perdido. Killua se fue a casa ahora, me pregunto qué va a pasar. Su familia ya sonaba mal, Leorio cambió de tema, ahora preocupado por el chico que se habían llevado. En el momento en que Killua fue descalificado, Irumi inmediatamente le ordenó que se fuera a casa, sin siquiera dejarlo despedirse de Gon. Sí, murmuró Kurapika, igualmente preocupado. Capítulo 112. Una semana después, Killua Soldik regresó a casa, a la finca de los Soldik en la República de Padokea. Sus ojos azul oscuro eran tan profundos, que eran casi negros mientras empujaba inexpresivamente las 3 puertas exteriores de la finca. Las puertas de la familia Soldik eran conocidas como la Puerta de la Prueba, también llamada la Puerta del Inframundo. Había un total de 7 puertas. La primera, por sí sola, pesaba 1 tonelada, lo que significaba que las 2 puertas juntas totalizaban 2 toneladas. Cada puerta posterior duplicaba su peso. En otras palabras, Killua acababa de abrir la puerta de 8 toneladas. A pesar de esta hazaña, Severo, el anciano guardián de la familia, podía notar que el tercer joven amo estaba de mal humor. Pero las reglas de la familia Soldik eran absolutas.
Los sirvientes no debían entrometerse en los asuntos familiares. Desde muy pequeño, Killua siempre había sido diferente del resto de los Soldic. Brillante, alegre, como un niño normal. Incluso intentó hacerse amigo de los sirvientes, llamando al mayordomo tío. Pero, eso estaba prohibido. Pobre Killua, pensó Zebro mientras se acomodaba en su puesto de guardia y desplegaba un periódico. Media hora después, notó 3 figuras que se acercaban a las puertas de la finca de los Soldic. ¿Turistas? No, no estaban usando el autobús turístico. ¿Cazadores de recompensas, entonces? No era sorprendente. Una sola foto de un miembro de la familia Soldic valía 100 millones, y sus vidas eran aún más caras. Los cazadores se asociaban con frecuencia para probar suerte contra la familia, solo para descubrir que ni siquiera podían pasar por la puerta. Pero estas 3 figuras. 2 humanos y un tigre. Y ese de pelo blanco, parecía extrañamente familiar. Killua acababa de regresar a casa, espera. ¿Se había ido otra vez y había vuelto? Eso era imposible. La puerta no se había abierto desde entonces. Curioso, Zebro se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos para ver mejor. Después de una inspección más cercana, la figura de pelo blanco no era Killua, después de todo. Era un extraño. Pelo blanco, ojos azules y un tatuaje negro inusual en su rostro. Sus rasgos eran delicados pero llevaban un toque de travesura. Se parecía más que un poco a Killua, al menos en más del 50%. No parece el tipo de persona justa, pero, por otra parte, los Soldic tampoco son exactamente gente justa. Detrás de él iba un joven rubio con un traje negro, alguien que no desentonaría entre los mayordomos de los Soldic. También tenía una bestia parecida a un tigre con él, que exudaba una fuerte presencia. ¿Quién es este chico? El chico de pelo blanco, cuya identidad seguía siendo un misterio, se acercó a la puerta de la prueba. Como si ya estuviera familiarizado con ella, extendió la mano y empujó la puerta. Los visitantes por primera vez nunca conocían la regla de los Soldic. Solo se permitía la entrada a aquellos que podían abrir la puerta. Algunos incluso acudían a la caseta de guardia para exigir o amenazar a Zebro para que se la abriera. Zebro esperaba precisamente eso, pero en cambio, observó en estado de shock cómo el chico de pelo blanco empujó todas las 7 puertas. Todas. 7. De par en par. ¿Qué clase de monstruo? Hasta ahora, Zebro había creído que solo los Soldic eran capaces de tales hazañas. Pero hoy, había visto a otro monstruo, uno que ni siquiera era un Soldic. ¿O sí lo era? Zebro miró el pelo blanco del chico y sus rasgos familiares, sumido en profundos pensamientos. Debería informar a Goto. Mientras tanto, Kir se sacudió la mano, flexionando los dedos. Los anillos negros en sus muñecas no se movieron. Oh, cierto, murmuró. He estado usando estos pesos desde que salí de Ciudad Meteoro. ¿Qué tan pesados los hizo Sid la última vez? Sid no le había dicho. Se estaba poniendo un poco apretado, lo cual era comprensible, considerando cuánto había crecido. Había pasado del físico de un niño de 11 o 12 años al de un adolescente de 13 o 14 años. Si crecía un poco más alto, estas restricciones probablemente empezarían a sentirse asfixiantes. Debería encontrar tiempo para regresar a Ciudad Meteoro y conseguir un nuevo juego. Con ese pensamiento en mente, Kir giró la cabeza hacia un lado de la puerta. Un enorme sabueso blanco de pelo largo, de más de 3 metros de altura, los estaba mirando, con la baba goteando al suelo. Ese perro es enorme, comentó Kir, mirando del sabueso al cachorro de tigre a su lado. Sora, de 1 año y no del todo crecido, parpadeó con sus ojos azul pálido, luego rozó la mano de Kir, actuando con ternura. ¿Un tigre más pequeño que un perro? Eso es vergonzoso, Sora, bromeó Kir, extendiendo la mano para pellizcar la mejilla del cachorro. Todavía no he crecido del todo. Esa cosa ya es un adulto. El tigre blanco negó con la cabeza con terquedad. Una vez que esté completamente crecido, definitivamente seré más grande que ese perro. Además, ni siquiera puede hablar, añadió Sora, inclinando la cabeza hacia arriba con una expresión de suficiencia. Un perro nunca podría compararse con él. Claro, tal vez ahora mismo esa cosa fuera técnicamente más fuerte que él, pero por poco. Una vez que creciera, definitivamente podría vencerlo. Buen punto. Hablar es un rasgo raro, asintió Kir en señal de acuerdo. En cuanto a las mascotas, sus estándares no eran altos. Si pudieran hablar, ser tiernas y lucir geniales, eso era suficiente. El enorme perro blanco, a pesar de su mirada voraz, no hizo ningún movimiento para atacar. Porque en la casa de los Soldic, había una regla. Cualquiera que abriera la puerta y entrara por la puerta principal estaba fuera del alcance de los ataques de Mike.
Así que, con el aire de personas paseando por su propio patio trasero, los dos humanos y un tigre continuaron caminando tranquilamente hacia adelante, hasta que llegaron a un pequeño camino, donde su camino fue bloqueado. Los turistas deben detenerse aquí. No pueden ir más allá. Una chica con afro, piel oscura y labios gruesos se interpuso en su camino, vestida con un abrigo y sosteniendo un bastón. Parecía tener unos 11 o 12 años, pero su fuerza superaba con creces la de una persona normal. Bueno, eso era de esperar de una sirvienta Soldic. Pero no me gusta que la gente se interponga en mi camino. Una fuerza repentina e irresistible estalló. Los árboles temblaron violentamente, sus hojas se rompieron y se precipitaron en una sola dirección. En cuestión de segundos, cada árbol de la zona fue despojado, algunos incluso tenían sus raíces expuestas, inclinándose precariamente como si estuvieran a punto de caer. La chica que bloqueaba su camino sintió una mano pálida alrededor de su garganta. Parecía delgada, casi delicada, moviéndose sin esfuerzo, pero era ineludiblemente fuerte. El bastón de Canary de alguna manera ya se había roto en 3 pedazos. Asfixiada e incapaz de respirar, sus ojos se abrieron con sorpresa, el rostro enrojecido. Casi podía oír el sonido de su garganta fracturándose. No habrá una próxima vez, dijo el chico de pelo blanco casualmente antes de arrojarla a un lado como si fuera basura. Se estrelló contra 3 árboles antes de caer al suelo, rodando hasta detenerse. ¿Así es como los Soldic tratan a sus invitados? Kir inclinó la cabeza, con un tono ligero pero con un significado agudo. Los invitados no son invitados, respondió una voz de mujer. Estaba vestida con un vestido extravagante, tan voluminoso que parecía que llevaba una enagua debajo. Sosteniendo un abanico en una mano, su rostro estaba en su mayoría oscurecido por una extraña máquina que le cubría los ojos. Aún así, por lo poco que se veía de su rostro, era indudablemente una belleza. A su lado estaba un chico callado vestido con un kimono morado, con el pelo negro lacio cortado en un pulcro corte bob, con ojos violetas ilegibles. Buen punto. Alguien que irrumpe sin ser invitado y ataca a los sirvientes no es precisamente un invitado. Su argumento era sólido. Fue Killua quien me invitó, respondió Kir sin dudarlo, sin siquiera una pausa de un segundo, trasladando descaradamente la culpa a Killua. Capítulo 113. Imposible. ¿Cómo pudo Killua invitar a un extraño a nuestra casa? La mujer con la visera electrónica en la cara estalló en el momento en que el chico de pelo blanco mencionó el nombre de Killua. No solo gritó, sino que atacó. Su elaborado vestido no obstaculizó en nada su velocidad. Levantando su falda con una mano y empuñando un abanico con la otra, se movía tan rápido que solo quedaban imágenes residuales. Era como si mencionar a Killua hubiera activado una mina terrestre en su mente. Reaccionó al instante. Esta mujer estaba completamente trastornada. Kir levantó la mano con calma, sacando la lanza invertida de la boca de la maldición de almacenamiento para detener su abanico. Un crujido resonó en el aire cuando el abanico especializado chocó contra la lanza. Una energía invisible parpadeó en el punto de impacto, brevemente sumida en el caos antes de dispersarse. Con un movimiento de muñeca, Kir envió el abanico sin esfuerzo a volar. Su arma no era particularmente afilada ni larga. Era gruesa, algo roma y estaba cubierta de extraños grabados que, por una fracción de segundo, parecían brillar ominosamente. Sin embargo, a pesar de su falta de filo, su punta ahora descansaba contra la garganta de la mujer. Toda la secuencia tuvo lugar en solo 0,2 segundos, demasiado rápido incluso para que la persona promedio pudiera parpadear. Si aplicara un poco más de presión, si girara la muñeca un poco, la hoja le atravesaría el cuello. La sangre goteaba de su arma sobre la exuberante hierba verde. Deberías poder notar que no tengo intenciones hostiles, dijo Kir con calma, retractando su lanza. Su voz era tranquila, casi casual, como si se dirigiera a ella y a alguien más por completo. Estás tratando de llevarte a Killua. Gritó la mujer, agarrándose la garganta ensangrentada, aparentemente indiferente a la sangre que brotaba de su herida. Estaba completamente trastornada. Pero, por otra parte, esta era la familia Soldic. Tener algunos tornillos sueltos era prácticamente un requisito. Déjalo entrar, Kikyo. Una voz surgió de la oscuridad. Un hombre con el pelo largo y plateado habló. ¿Por qué? Esposo. Gritó Kikyo, su compostura hecha añicos por completo. Cualquier rastro de la refinada noble que había parecido ser antes se había ido. Ahora parecía una lunática total. No es de extrañar que Irumi tuviera la vibra de un fantasma de película de terror. Lo heredó de su madre. Parece que puedo entrar ahora, murmuró Kir, sin prestar atención a la mujer trastornada. Simplemente levantó el pie y siguió caminando hacia adelante.
Kikyo no lo detuvo. En cambio, simplemente se quedó mirando su figura que se alejaba, hasta que una idea repentina la asaltó. Ese chico, se parecía mucho a Killua. Pelo blanco. Ojos azules. Algo hizo clic en su mente. Sin dudarlo, recogió su falda y salió corriendo, gritando a pleno pulmón. Esposo. Ese chico se parece mucho a Killua. Podría ser que tú. Kir notó la forma en que el chico de pelo negro y ojos violetas lo miraba y levantó una ceja. El chico permaneció en silencio, tan quieto como una muñeca de porcelana. Mientras tanto, la chica que había sido arrojada antes se puso de pie lentamente. Ignorando el dolor en su garganta magullada, se inclinó cortésmente y habló con voz ronca. Huésped de honor, por favor, sígame. El amo desea verlo. Kir volvió a meter la lanza invertida en la boca de la maldición, ignorando por completo los gruñidos ahogados de la criatura. Si hubieras hecho esto antes, nada de eso habría sido necesario, comentó. Para los demás, sin embargo, parecía que el chico de pelo blanco había conjurado un arma de la nada. La chica no dijo nada. Simplemente se volvió y comenzó a guiar el camino. El chico vestido con el kimono no lo siguió. Se quedó en su sitio, mirándolos marcharse en completo silencio. Esposo. Ese chico, es uno de los tuyos de afuera. Parece solo 2 años mayor que Killua. Kikyo, con la cara envuelta en vendas y su visera electrónica, sonaba completamente conmocionada. Silva Soldic, el hombre de pelo plateado sentado en el gran sofá, cabeza de la familia Soldic y padre de Irumi y Killua, suspiró, luciendo algo exasperado. No es mi hijo. Es solo una coincidencia. Sabía con certeza que no había engendrado hijos ilegítimos. Los que ya tenía eran más que suficientes, y el próximo heredero ya estaba decidido. ¿Por qué diablos iba a hacer lo posible por tener otro hijo? El pelo blanco y los ojos azules no eran exclusivos de la familia Soldic. ¿Era tan imposible que otra persona tuviera los mismos rasgos? Aunque, tenía que admitirlo, el parecido con Killua era asombroso. Silva se pasó una mano por el rostro. Estaba empezando a esforzarse por negarlo él mismo. Rasgos similares. Pelo blanco, ojos azules y un rostro que se parecía más que un poco al de Killua. Si no supiera con absoluta certeza que el chico no era suyo, incluso él podría haber asumido que era un Soldic. Entonces, ¿por qué lo dejaste entrar? Incluso afirmó que Killua lo invitó. De ninguna manera, protestó Kikyo, que no quería aceptarlo. Suficiente, Kikyo. Silva la interrumpió antes de que pudiera terminar. Empujó la puerta de la prueba. Las 7 puertas. Su voz era baja, pero el peso de esas palabras era innegable. No es que nadie lo hubiera hecho antes. El mismo Silva podía hacerlo con facilidad. Pero que alguien tan joven lo lograra. Eso era algo completamente diferente. Cazador de recompensas de una estrella, Kir Deville. Silva tocó casualmente una pantalla a su lado, mostrando un perfil. Destruyó múltiples organizaciones mafiosas en la ciudad de Yorknew. La asociación de la mafia intentó tomar represalias, pero el asunto finalmente fue abandonado. Se rumorea que es de Ciudad Meteoro. La información fue proporcionada por su segundo hijo, Miyuki. Al mencionar Ciudad Meteoro, Kikyo finalmente se calmó. Ella también venía de Ciudad Meteoro. La conexión de la familia Soldic con Ciudad Meteoro era en realidad bastante fuerte. De hecho, cada esposa del jefe de los Soldic había sido residente de Ciudad Meteoro. Incluso su abuela todavía vivía allí. Sin mencionar que un gran número de los mayordomos y sirvientes de la familia habían sido comprados cuando eran niños de Ciudad Meteoro y entrenados desde una edad temprana. ¿Un niño con este tipo de talento, y Pampas no lo envió directamente a nosotros? Silva frunció el ceño ligeramente. Eso era inusual. Por toda lógica, cualquier niño con un talento excepcional sería enviado a la familia Soldic tan pronto como fuera descubierto. Solo aceptaban lo mejor. Nadie de segunda categoría ni siquiera era considerado. Así que existía cierta duda sobre si este chico realmente venía de Ciudad Meteoro. Por supuesto, también existía la posibilidad de que fuera demasiado excepcional, tanto que Ciudad Meteoro había decidido quedárselo para sí mismos. Toc, toc, toc. Adelante. El mayordomo, Goto, abrió la puerta. El chico de pelo blanco entró. Kikyo, déjanos. El hombre de pelo plateado ni siquiera giró la cabeza mientras hablaba con la mujer a su lado. Kikyo agarró los lados de su falda y se marchó apresuradamente, toda su postura irradiaba frustración. Siéntate. Silva hizo un gesto hacia un pequeño taburete frente a él. Su tono no tenía cautela ni hostilidad. En todo caso, sonaba bastante tranquilo. Kir miró el taburete duro y sin respaldo con clara reticencia antes de sentarse en él a un ritmo pausado. Escuché que eres de Ciudad Meteoro.
¿En qué distrito? Silva hizo la pregunta como si simplemente estuvieran charlando. Distrito 12. Kir curvó ligeramente los labios. Distrito 12, ¿cómo está Pampas? Silva se rió entre dientes. ¿Así que Pampas tenía este tipo de conexión? Ciudad Meteoro no solo estaba vinculada a la mafia, sino que también tenía vínculos con familias de asesinos. Eso era interesante. Le va mejor que genial. Kir bostezó perezosamente antes de responder. Ese tipo podría prosperar en cualquier lugar. Ja 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 ja. Silva soltó una fuerte carcajada. Cierto. No importa a dónde vaya, le va bien. Su tono transmitía una sensación de familiaridad con Pampas. Luego, tan repentinamente, su expresión cambió. Su voz se volvió aguda. ¿Cuál es tu objetivo? Estoy buscando zafiro de agua. El tono de Kir permaneció completamente relajado. Esa cosa se forma bajo los volcanes, ¿verdad? He buscado en varios, pero no he encontrado ninguno, así que vine aquí. Se reclinó un poco. Tu familia vive en la cima de un volcán, ¿no? Su voz era tranquila, como si estuviera afirmando un hecho obvio. En todo caso, esto solo confirmó sus sospechas. Existía al menos un 90% de posibilidades de que el zafiro de agua existiera debajo de este volcán. ¿Por qué si no los Soldik vivirían encima de un volcán? ¿Por qué si no comprarían todas las tierras circundantes y prohibirían la entrada a los forasteros? Si zafiro de agua, una de las 7 bellezas, o algo igualmente valioso estuviera oculto bajo esta montaña, entonces todo tendría perfecto sentido. En la casa de la familia Soldik, en el interior de la habitación de Silva, transcurría la siguiente conversación. No existe un zafiro de agua debajo del volcán. Tras un breve silencio, Silva lo negó categóricamente. ¿Qué zafiro de agua? ¿De dónde sacaba la gente esos disparates? ¿Que era un zafiro de agua, de todos modos? No. Jamás había escuchado algo así. Por lo tanto, no existía. Kir apenas movió una de las comisuras de sus labios. La negativa no le causaba ninguna sorpresa, la esperaba. Sin embargo, volvió a hablar con una expresión indescifrable. Los Soldik aceptan cualquier encargo, siempre y cuando se les pague, ¿cierto? Silva clavó sus ojos en él. A diferencia de los de un niño o un adolescente, los ojos de un adulto como él eran estrechos, profundos y no revelaban nada. Todo depende de si la oferta vale la pena. El experto asesino respondió con total calma. ¿20.000 millones? Kir lanzó la cifra, como si fuera una prueba. Después de todo, por un solo asesinato de un miembro de la Brigada Fantasma habían pedido 10.000 millones. Aceptable. Silva lo pensó un momento antes de contestar. Si crees que hay un zafiro de agua debajo de este volcán, eres libre de buscarlo. Si encuentras algo, puedes quedarte con una parte, pero cualquier cosa más allá de eso debe ser comprada al precio que marque el mercado. Era una condición extremadamente práctica, una que únicamente beneficiaría a los Soldik. ¿Qué pasaría si Kir no encontraba ninguno? Pues, simplemente no lo haría. No tenían la intención de devolver el dinero. Esos 20.000 millones solo le daban el permiso para registrar el terreno. No me extraña que incluso hayan convertido su casa en una atracción turística. Murmuró Kir para sí mismo. Eran tan malos como el propio sistema. ¿Comida y alojamiento están incluidos? Preguntó tras una pausa. No pensaba acampar a la intemperie por un tiempo indefinido. Silva pareció dudar. 30.000 millones. Con todo incluido. Te pagaré ahora mismo. Kir sacó su tarjeta. El dinero lo arreglaba todo. ¿Qué hay del otro? Preguntó Silva. Después de todo, el joven no había llegado solo. Traía una bestia mágica y un compañero con él. 50.000 millones. Nos quedaremos un mes como máximo. Afirmó Kir sin rodeos. 50.000 millones. Con esa cantidad, podría haberse comprado un hotel entero. Este tipo era un estafador total. Peor que el sistema. Trato hecho. Silva aceptó las condiciones y se giró para dar una orden. Goto, prepara 2 habitaciones. Llévalo a él y al otro allí. El mayordomo principal, Goto, se puso ligeramente tenso ante la orden. Aún así, inclinó la cabeza, dio instrucciones a los demás para que prepararan las habitaciones y fue personalmente a recibir al invitado. ¿Por qué, de repente, habían decidido dejar que esta persona se quedara? ¿Qué sucedió? ¿Y por qué se parecía tanto al joven maestro Killua? La señora Kikyo parecía furiosa hace un momento. ¿Sería posible? ¿Sería cierto que el hijo ilegítimo de su señor había venido a llamar? ¿Viviría ahora aquí? Si ese fuera el caso, ¿qué pasaría con el joven maestro Killua? Se suponía que Killua sería el próximo heredero. ¿Cómo debo llamarlo?
Preguntó Goto, con una voz educada pero mesurada. Kir observó al hombre bien arreglado, con gafas y un traje hecho a medida. Su bigote estaba impecablemente recortado, sin duda bien cuidado. Su pico de viuda era pronunciado, pero no lo hacía precisamente atractivo. Kir está bien. Kir respondió con indiferencia. Entendido, señor Kir. Respondió Goto con una deferencia exagerada. Sin embargo, su actitud hacia Maro fue mucho más neutral. Ni siquiera se molestó en preguntar su nombre. A Kir le asignaron una habitación dentro de la casa principal, mientras que a Maro lo llevaron a los aposentos de los sirvientes. Goto lo había colocado junto a los otros mayordomos. Los Soldik tenían más de 200 sirvientes. Naturalmente, tenían más de un mayordomo. Como mayordomo principal, Goto los administraba a todos. Ni Kir ni Maro estaban al tanto de los arreglos para dormir. Maro simplemente asumió que era normal que sus habitaciones estuvieran separadas. Y así, nació un malentendido completamente evitable. En la finca Soldik, las comidas eran un asunto de familia. Incluso los sirvientes comían por separado. Irmi no estaba en casa. Killua seguía en la sala de interrogatorios, recibiendo su castigo. Y, sin embargo, una nueva figura de cabello blanco estaba en la mesa. El gordo y redondo Miyuki se sentó junto al joven de cabello blanco. Por alguna razón, le recordaba a su rebelde hermano menor. Porque este extraño al azar también le daba una sensación tan irritante. Y, lo que era más importante, ¿por qué estaba incluso comiendo con ellos? ¿No era esta mesa solo para los miembros de la familia? Miyuki se volvió para mirar a su padre. La expresión del hombre de cabello plateado permanecía neutra, sus emociones indescifrables. No había respuestas ahí. En cambio, miró a su madre. La señora Kikyo parecía furiosa. Pero era la única que lo estaba. Silva no había explicado nada. Kikyo no había dicho ni una palabra. Kayuto, el tranquilo niño de cabello negro y ojos violetas, se sentó en total silencio. Todo el ambiente se sentía mal. Miyuki se rindió en el intento de entenderlo. Simplemente se metió comida en la boca lo más rápido posible y se fue de la mesa. Corrió directamente de vuelta a la sala de interrogatorios. Un nuevo mocoso de cabello blanco apareció en la casa hoy. Gruñó Miyuki entre jadeos, golpeando su látigo sobre la figura suspendida frente a él. Parece que tu posición como heredero no es tan segura después de todo. Continuó, jadeando. El chico que colgaba allí no respondió. Parecía que se había quedado dormido. Bastardo. Miyuki gruñó y lo azotó unas cuantas veces más. Kir miró la comida frente a él antes de hacerle a Goto una simple pregunta. ¿Dónde está Maro? Por favor, no se preocupe. Cenará con nosotros más tarde, explicó Goto. ¿Por qué Maro estaría comiendo con ellos? Lo que sea. En realidad, fue mejor así. Después de todo, la comida, las bebidas e incluso el vino frente a él estaban envenenados. Kir no sentía que los Soldik lo estuvieran atacando a él en particular. Después de todo, la comida de todos los demás estaba envenenada de la misma manera. Tenía sentido. Eran una familia de asesinos. Desarrollar resistencia al veneno era solo una parte del entrenamiento normal. Simplemente no esperaba que le sirvieran los mismos platos a un huésped que pagaba. Con ese pensamiento, comió su comida sin ninguna expresión. No estaba tan mal. El veneno no era muy potente. Podía soportarlo. Después de terminar, sacó un pañuelo, escupió un poco de sangre roja brillante, se limpió los labios y se puso de pie. Cada movimiento que hacía estaba practicado, como si todo esto fuera completamente normal. Llamó a Maro. No comas nada de los Soldik. Su tono era tranquilo. Si no quieres morir. Lo que para él era leve, para Maro sería letal. Espera un momento. Les estaba pagando a estas personas. Bien podría hacer que entrenaran la resistencia al veneno de Maro. No iba a dejar que ese dinero se fuera a la basura. No importa. Olvídate de lo que acabo de decir. Su tono cambió al instante. Come todo lo que puedas. Colgó. Luego caminó hacia Goto y habló con él por un momento. Básicamente, quiero que lo entrenen. Goto asintió. Entendido. Entonces, aumentar gradualmente la dosis en lugar de ir directamente a niveles mortales. Entendido. La forma natural de Kir de dar órdenes a los sirvientes de los Soldik. Parecía que los rumores eran ciertos, especialmente porque ni Lord Silva ni la señora Kikyo lo habían negado cuando llamó al joven Lord Kir, un hermano mayor de cabello blanco. Para el heredero de cabello blanco que nunca quiso heredar el negocio familiar, ¿era esto algo bueno o algo malo? Tal vez esto le quitaría una carga al joven maestro Killua. Tal vez por fin podría hacer lo que quería. Goto había visto a Killua crecer. Sus sentimientos eran complicados. ¿Estaba esta nueva persona aquí para quitarle todo a Killua? ¿O sería él quien lo liberaría?
Kir no tenía idea de lo que el mayordomo estaba pensando, ni le importaba. Después de terminar su conversación con Goto, decidió que, al buscar Zafiro de agua, no llevaría a Maro consigo. No tenía sentido. Maro no sería de gran ayuda de todos modos. La finca Soldik era enorme. Los bosques que la rodeaban eran vastos. El zafiro de agua crecía en volcanes inactivos. Pero su ubicación exacta, eso variaba con cada volcán. Tendría que encontrarlo él mismo. Kir se agachó en el suelo, metiéndose papel higiénico en la nariz. Preferiría pelear contra Silva que seguir buscando esta cosa. Mirar a donde mirara. Árboles, 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 gente, árboles, 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 perro, árboles, árboles. Por lo que podía ver con los 6 ojos, los Soldik no solo tenían cientos de sirvientes. Tenían una cantidad absurda de plantas extrañas. Y todo un zoológico de bestias mágicas. Vivas, muertas. No importaba. Si algo existía, los 6 ojos podían sentirlo. Era como usar un dispositivo de imágenes térmicas y ver la pantalla inundada de puntos rojos brillantes. Podía saber que algo estaba allí. Pero ¿quién o qué? Ese era el problema. Así como las imágenes térmicas no podían revelar la cara de alguien, los 6 ojos solo le mostraban masas de energía. Si fuera a alguien que conocía, podría reconocerlo por su firma energética. Pero nunca antes había visto zafiro de agua. Entonces, ¿cómo diablos se suponía que iba a distinguirlo de una multitud de grupos de energía casi idénticos? También tenía una pala colgada del hombro. A este paso, iba a empezar a desenterrar toda la montaña. Se dio la vuelta y le dio una palmada a la criatura grande y sin expresión que estaba a su lado. Usa tu nariz y encuéntralo para mí. Sora parpadeó, luego aplanó las orejas. Ni siquiera sé a qué huele el zafiro de agua. Su voz sonaba lamentable. Solo tenía 1 año. Nunca antes había visto zafiro de agua. Incluso un perro normal necesitaba una muestra de olor antes de rastrear algo. El zafiro de agua es una planta, murmuró Kir. Eso significaba que todo lo que tenía que hacer era encontrar energía vegetal. Pero se paró en la ladera de la montaña y miró hacia abajo. Por todas partes, imponentes árboles verdes. Vegetación densa y próspera. Si alguien estuviera mirando desde arriba, ni siquiera podría verlo. Esta montaña estaba cubierta de plantas. Era como buscar una aguja en un pajar. O oro en el océano. Sora bajó la cabeza y olfateó una flor de aspecto extraño. Luego estornudó. Una ráfaga de viento pasó, deshojando la flor hasta que solo quedó el tallo desnudo. La bestia le echó un vistazo a su amo. La cara de Kir estaba contraída por la frustración. La energía oscura prácticamente emanaba de él. Sora dio un paso atrás en silencio. Luego otro. No hubo reacción. Así que casualmente le dio la espalda. Movió las caderas. Y salió corriendo, moviéndose con una exagerada gracia felina. Si Kir no lo permitiera, habría dicho algo. Como no lo hizo, eso significaba que no le importaba. Incluso con la espalda girada, Sora sabía que su amo podía verlo. Kir continuó escudriñando su entorno centímetro a centímetro, con los ojos brillando débilmente. Lentamente, dando un paso adelante, murmuró sin mirar atrás. No tienes paciencia en absoluto. Un niño de 1 año sin paciencia era normal. Pero como mascota, mientras fuera lindo, eso era suficiente. Kir nunca esperó mucho de su mascota en primer lugar. Buscó desde la mañana hasta la tarde, pero ni siquiera apareció la sombra de un zafiro de agua. Decidiendo dar por terminado el día, decidió probar una dirección diferente mañana. El gran felino que había salido corriendo a jugar aún no había regresado. Según los 6 ojos, Sora parecía estar jugando con alguien. ¿Una persona? Algo sobre la energía se sentía extraño. Kir estiró su voz perezosamente. Sora, es hora de irnos. Un tigre blanco corrió hacia él, montado en un tornado en miniatura. Rápido. Y llevando algo en la boca. Un niño. Top rosa, falda verde. Pelo negro largo y liso hasta la cintura, decorado con 4 pinzas para el pelo en forma de bola, cada una con una emoción diferente. Alegría, ira, tristeza y felicidad. Ojos grises azulados. Un chico. Con esa cara y ese atuendo andróginos, ¿un niño Soldik? Bueno, estaban en territorio Soldik. No sería sorprendente que uno de sus hijos estuviera jugando. Los hermanos Soldik, aparte de Killua, todos parecían niñas. Estaba Irumi, la mujer fantasma de pelo largo. Kayuto, la pequeña muñeca de pelo negro. Y luego estaba Miyuki. Demasiado gordo para saberlo, pero si alguna vez perdiera peso, probablemente también se parecería a Irumi. Killua probablemente salió a su padre. El resto. Los genes de su madre eran fuertes. Kir echó un vistazo al niño en la boca de Sora. ¿Acabas de secuestrar al hijo de alguien?
Sora parpadeó inocentemente. Su olor se siente familiar. Dejó al niño en el suelo. En lugar de entrar en pánico, el niño sonrió, se apresuró a ponerse de pie. Y se lanzó contra Kir, hermano mayor. Una sonrisa brillante y radiante. Y un abrazo a la cintura. Ah, un hermano de Killua. Y confundiéndolo con Killua. Espera un segundo. Claro, se parecían, pero no tanto. Sus cejas y pestañas eran blancas, las de Killua no. Sus ojos eran de un tono azul más vibrante y caótico. Su estructura facial ni siquiera era idéntica. De acuerdo, bien. Tal vez a la gente no le importaban los detalles. Simplemente veían el cabello blanco y no seguían pensando. Incluso con su peinado más largo, aún tenían un 70% de similitud. Pero... ¿y las marcas negras y malditas en su rostro y cuerpo? ¿Nadie se dio cuenta de eso? ¿Pensaron que Killua de repente se había hecho tatuajes? ¿Hermano mayor? ¿Qué son todos estos? Aluka extendió la mano, con los dedos tocando su mejilla. Ojos grises azulados miraron con curiosidad las marcas. Oye. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que viste a Killua? ¿Olvidaste todo sobre él, excepto cabello blanco, ojos azules? Kir suspiró y agarró la pequeña mano. Te equivocaste de persona. No soy Killua. Aluka parpadeó. Luego lo miró de nuevo. La decepción apareció en su rostro. ¿No eres mi hermano mayor? Tu hermano probablemente está demasiado ocupado para jugar contigo. Kir agarró la parte de atrás de su camisa, levantándola del suelo. Luego la sacudió un poco. Aluka aplaudió emocionada. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Luego inclinó la cabeza. Entonces, ¿quién eres? ¿Ahora decides preguntar? Kir. Respondió de mala gana. Kir Nilichan. Soy Aluka. Aluka se presentó. Luego levantó los brazos. Kir Nilichan. Llévame muy alto. Ahí estaba de nuevo. Esa extraña sensación. Sora pensó que olía familiar. Kir pensó que se sentía raro. Por otra parte. Los Soldique eran raros. No era impactante. Pero a través de los 6 ojos. La energía de Aluka era similar a la de esos hermanos que había conocido durante el examen de cazador. Los inhumanos. Algo negro, fluido y pegajoso fluía dentro de ella. Pero a diferencia de esos dos. Esta aún se sentía humana. Si tuviera que adivinar. 2 almas en un cuerpo. ¿O mitad humano, mitad monstruo? ¿Los Soldic produjeron algo así? Increíble. Y, sin embargo, de alguna manera, totalmente creíble. De repente. Las cosas se volvieron mucho más interesantes. Está bien, Kir sonrió. Vuela alto. Deslizó sus manos por debajo de los brazos de Aluka. Y la lanzó hacia el cielo. El tigre blanco dio 2 vueltas en el aire, luego. Se paró sobre la nada. Como una escalera invisible, cada paso lo llevó más y más alto. En medio de las nubes que se movían, Kir observó cómo Aluka se estiraba. Intentando tocar la suave niebla blanca. Debajo de ellos, la tierra se había reducido a un pequeño mapa. Incluso la finca Soldic, desde aquí arriba, era solo un pequeño punto verde. Muy alto. Se rió Aluka. Kir bajó la mirada, sonriendo. ¿Quieres algo más emocionante? Los ojos de Aluka se abrieron, llenos de ansiosa anticipación. ¿Sí? Aluka quiere jugar. Está bien, entonces. Y sin dudarlo. Kir la soltó. La figura rosa y verde cayó en picado. Los ojos grises azulados se abrieron con sorpresa. El viento le desgarraba las mangas y la falda. Desde esta altitud, una caída tomaba menos de 14 segundos por cada 1,000 metros. Pero estaban mucho más altos que eso. A los 30 segundos, con solo 300 metros restantes antes del impacto. Kir igualó su velocidad, apareciendo justo debajo. Sus brazos se extendieron. La atrapó. ¿Todo bien? Sonrió Kir. Aluka se secó las lágrimas causadas por el viento de sus ojos. Y sonrió. Súper divertido. Kir la dejó en el suelo. La próxima vez, no me confundas con Killua. Al principio, le pareció divertido. Pero ser confundido con el hermano de Killua y con el mismo Killua. 2 cosas diferentes. ¿Quién quería ser visto como otra persona? Lo entiendo. Eres Kirni. Declaró Aluka con seriedad. Solo llamaba a Killua hermano mayor directamente. Para cualquier otra persona, agregaba un nombre. Por supuesto, no había muchos a quienes llamaban Ii-chan en absoluto. Porque en la familia Soldic, solo Killua la trataba como familia. Kir se burló, divertido. ¿Quieres ir de nuevo? ¿Sí? Aluka lo agarró, confiando por completo. Kirni se parecía a Killua. Y el gran tigre le recordaba a Nanika. No le disgustaban ninguno de los dos. Le gustaban. 1 hora antes. Finca Soldic. Caos. La casa de los Soldic estaba en completo caos.
¿Me estás diciendo que Aluka-sama está desaparecida? La expresión de Goto era de asombro. Y debajo de ella, miedo. Los que no estaban al tanto de la situación solo mostraban nerviosismo. El quinto joven maestro, que durante mucho tiempo había estado confinado en el sótano, había desaparecido. Y esto era un problema para todos. Esa cosa. La voz de Silva contenía un rastro de disgusto. Si Kir hubiera estado presente, inmediatamente notaría la diferencia. El Silva frío y despiadado que estaba parado allí. No se parecía en nada al que había conocido antes. O más bien, este era su verdadero ser. El jefe de una familia de asesinos. Encuéntrenla. Ciérrenla de nuevo. Sus órdenes eran absolutas. Aluka. La cuarta hija oculta de la familia Soldik. Para Silva, un peligro incontrolable. Una amenaza. Y una que podría dañar a la familia. Así que había mantenido a Aluka encerrada desde su nacimiento. A nadie se le permitía interactuar con ella. Nadie. Excepto Killua. De vez en cuando, Killua la visitaba. Y cada vez. Los guardias monitoreaban la habitación, observando cada movimiento de Aluka. Por si acaso. De repente. El teléfono de Goto sonó. Uno de los mayordomos Soldik, que seguía a Kir, había llamado. Malas noticias. La voz era baja, pero llena de horror. Aluka-sama se ha encontrado con Kir-sama. Los dedos de Goto se apretaron alrededor del teléfono. Se volvió hacia Silva. Silencio. Padokea era un país turístico muy conocido, famoso por albergar dos lugares de renombre mundial, la finca Soldik y la Arena Celestial. Con una industria turística floreciente, su sector comercial también había prosperado. La riqueza dictaba la infraestructura, y Padokea tenía mucho dinero, lo que significaba que había un sinfín de lugares para divertirse. Pero con tiempo limitado, Kir no llevó a Aluka a demasiados lugares. En cambio, la llevó directamente a la Arena Celestial. Tenía de todo. Apuestas. Espectáculos de peleas. Y justo afuera, un distrito comercial bien desarrollado. Un lugar perfecto para llevar a un niño. ¿Dónde es esto? Los ojos de Aluka, muy abiertos, se movían de un lado a otro, contemplando la multitud animada y las enormes pantallas que mostraban los momentos más destacados de la pelea. La emoción brillaba en su expresión. Un lugar donde a los adultos les gusta relajarse y divertirse. Respondió Kir con voz seria. Y, de hecho, la multitud era casi en su totalidad de hombres adultos. Pocas mujeres. Aún menos niños. Kir de repente le dio a Aluka un ligero empujón hacia la ventanilla de apuestas. Ve a probar tu suerte. Si tienes suerte, incluso podrías llevarte algunos regalos para tu familia. ¿Suerte? Aluka inclinó la cabeza. Para un niño que había estado encerrado desde su nacimiento, el juego era un concepto ajeno. Pero, de nuevo, incluso los niños de familias normales no sabrían mucho sobre esto. En cuanto a Kir, bueno, los lugares en los que pasaba el rato de niño nunca fueron exactamente legales. Casinos, clubes VIP, peleas clandestinas. Tenía acceso gratuito desde que era pequeño. En su sexto cumpleaños, su padre lo llevó a un casino y le entregó una pequeña caja de fichas por valor de 2 millones como regalo. Nadie cuestionó por qué un niño podía entrar. Kir hurgó en la boca de su criatura maldita, buscando por un momento. Luego sacó un fajo de billetes y se lo entregó a Aluka. Espera un poco. Veremos este partido. Kir señaló a dos luchadores en la pantalla. Elige a quien crees que ganará, luego dale este dinero a la señora de la ventanilla. Solo dile tu elección. Luego, Pat. Una caricia casual en el cabello de Aluka. Aluka vaciló. ¿Por qué Kirni no viene conmigo? No expresó la pregunta en voz alta, simplemente caminó obedientemente hacia el mostrador. Fue entonces cuando lo vio. Un aviso pegado al cristal. Prohibido. Duende enano de pelo blanco con ojos azules y tatuajes negros. Ah. Kirni no era bienvenido aquí. Aluka parpadeó. Luego, siguiendo las instrucciones de Kir, eligió al azar a la persona que sentía que era más probable que ganara. Fue conducida a las gradas de los espectadores. La pelea comenzó. Fue fascinante. Los ojos grises azulados de Aluka permanecieron fijos en el combate, completamente absortos. Cuando terminó, Kir sonrió. Elegiste al ganador. Aluka asintió con entusiasmo. Corrió de vuelta al mostrador para recoger sus ganancias de Genji. No fue mucho. Después de devolver la inversión inicial de Kir, quedó aún menos. ¿Y qué hizo con su pequeña ganancia? Compró chocolate. Todo. No para ella. Parecía que estaba planeando dárselo a otra persona. Kir arqueó una ceja ante la pila de chocolates, pero no hizo ningún comentario.
Solo había un adicto a los dulces de cabello blanco en este mundo. Killua. En cuanto a Kir, a él ya no le importaban mucho los dulces. Cuando no podía tenerlos, los había anhelado. Ahora que podía, o a veces tenía que comerlos en grandes cantidades, la novedad había desaparecido. De vez en cuando, se metía un trozo de caramelo en la boca, más por costumbre que por deseo. A Aluka todo le pareció divertido. Su sonrisa nunca se desvaneció. Pero, de vez en cuando, había un destello de tristeza en su mirada. Después, Kir la llevó a una sala de juegos, para que experimentara los videojuegos por primera vez. Kir pronto se dio cuenta de algo. Aluka era sorprendentemente buena en estos juegos de arcade. Tal vez, durante el tiempo que estuvo encerrada, la familia le había dado una consola de juegos. Aún así, la forma en que se iluminaba cuando jugaba juegos en línea lo hacía obvio. Los Soldin nunca le dieron acceso a Internet. Deambularon, comiendo, bebiendo y comprando cosas al azar. Kir no iba a hacer que un niño, que probablemente ni siquiera entendía lo que era el dinero, pagara nada. Tampoco hizo ningún comentario al respecto. Si compraban demasiado para llevar, simplemente dejaba los extras en la maldición y hacía que lo transportara todo. Aluka parecía que nunca antes había probado la comida callejera. Todo lo que probaba la hacía tan feliz, incluso las cosas que no eran tan buenas. ¿Qué te dan de comer en casa?, murmuró Kir. ¿Algún tipo de comida con un equilibrio nutricional? Sí, los Soldin no parecían el tipo de personas que permitieran a sus hijos comer comida chatarra. La comida de casa es diferente a la comida de afuera. Aluka negó con la cabeza. Todo afuera la hacía feliz. Y Kir notó algo más. Aluka estaba, realmente interesada en los animales de peluche. Y, sinceramente, sus aficiones, un poco cursis. Piensa que es una chica, recuerda. Por ejemplo, en el momento en que vio bonitos accesorios para el pelo, sus ojos grises azulados se abrieron y se aferró a la manga de Kir, señalando ansiosamente. Quiero eso. Sin sutileza. Directo sobre lo que quería. A Kir no le importó. Entonces, tómalo tú misma. Pagó por lo que Aluka quería, sin dudarlo. Era el mismo tipo de indulgencia que Killua le mostraba. La misma amabilidad. Kirney es como mi hermano mayor. Aluka vitoreó, aferrándose al brazo de Kir. Incluso Nanika estuvo de acuerdo. Primero, me gusta Oni-chan. Segundo, me gusta Kirney. Tercero, me gusta el gran tigre. ¿Te has divertido lo suficiente? ¿Lista para ir a casa? Kir la miró. Definitivamente iba a devolver al niño. No era un secuestrador, después de todo. Estoy bien. Aluka asintió con entusiasmo. Sabía que esto era un gran problema para empezar. Está bien. Vamos. Kir agarró a Aluka y se dirigió hacia la finca Soldik. Sora, que finalmente lo había alcanzado, gimió de agotamiento, y luego salió corriendo tras ellos de nuevo. Mansión Soldik. Los encontré. Están en el distrito comercial cerca de la arena celestial. Goto trabajaba en 4 ordenadores a la vez, rastreando sus movimientos. Los vio en las imágenes de seguridad, pero antes de que pudiera analizarlas. Desaparecieron. Como si nunca hubieran estado allí. Desaparecidos. Otra vez. Por tercera o cuarta vez. Cada vez que los Soldig lograban rastrearlos, para cuando la aeronave siquiera se acercaba, ya habían desaparecido. Maldición. Goto golpeó su escritorio. Los botones de su camisa se desabrocharon. Ni siquiera le importó. Agarrando una bolsa de patatas fritas, se metió un puñado en la boca, absolutamente furioso. Su modo de comer por estrés se había activado oficialmente. ¿Cómo se escapó esa cosa? La fría voz de Silva interrumpió la habitación. Su expresión era indescifrable. A pesar de capa tras capa de seguridad, esa cosa aún se había escapado. Las imágenes de seguridad muestran que Aluka simplemente desapareció de su habitación. La cabeza de Tsubone estaba inclinada mientras informaba los hallazgos. En un segundo, estaba ahí, al siguiente, se había ido. ¿Cuándo la encontraron finalmente de nuevo? Ya en el bosque de afuera. La expresión de Silva se ensombreció. Monstruo. ¿Y los tontos incompetentes que no lograron detenerlo? Inútiles. Silva pensó por un momento, luego regresó a su habitación e hizo una llamada a alguien en Ciudad Meteoro. Pampas, mantén a tu gente bajo control. Su voz era tranquila, indescifrable. ¿Cuál? ¿El chico que enviamos a tu casa está causando problemas? ¿O simplemente no estás contento con los que enviamos? Pampas, al coger la llamada de Silva Soldik, asumió que se estaba quejando de su última incorporación. Kir de Ville. Se escapó con uno de los míos. Declaró Silva rotundamente. Kir, Pampas se rió entre dientes, completamente imperturbable.
No puedo controlarlo. Aunque, ¿no es tu hijo? La primera vez que lo vi, en realidad pensé que ustedes, los Soldic, enviaron a otro heredero para entrenar. Pampas sonaba completamente serio. Tenía sentido. Los Soldic eran una familia poderosa, y el cabello blanco era su rasgo distintivo. Por eso fue amable con el chico al principio, a pesar de que era arrogante y desdeñoso. Porque estaba acostumbrado a ello. Así son los hijos de Soldic. Así que no lo era. Entonces, ¿cómo es el verdadero heredero Soldic de esta generación? De todos modos, si puedes contactarlo, dile que devuelva lo que se llevó. La voz de Silva era baja y fría. Cuando se refería a Aluka, simplemente decía esa cosa, dejando claro que no la veía como una persona. Relájate, es tu hijo, ¿verdad? No es tu hija. No es como si Kirk fuera a fugarse con él. Pampas se rió, restándole importancia a las preocupaciones de Silva. Los niños que salían corriendo a jugar no era algo tan importante, pero Kirk no era del tipo que jugaba con niños, ¿verdad? En el distrito 12, no le importaban un carajo los otros huérfanos. Lo que se llevó es peligroso. Silva guardó silencio por un momento, luego insinuó sutilmente la verdad. Durante sus experimentos con Aluka, o más bien, Nanika, mucha gente había muerto. Y cuando tantas personas mueren, se necesitan reemplazos. Pampas había preguntado al respecto antes. La explicación de Silva. Un niño con talento natural. Habilidades incontrolables. Así que Kirk se llevó a tu hijo con el poder peligroso e incontrolable. Murmuró Pampas, entendiendo ahora todo. No es de extrañar que Kirk, que no tenía ningún interés en los niños, de repente estuviera jugando a ser el hermano mayor. A ese chico solo le gustaba jugar con cosas peligrosas. No te estreses. Él sabe lo que está haciendo. Volverá por su cuenta. Pampas suspiró, tratando de limpiar el desastre de ese idiota imprudente. Silva colgó. Pampas claramente conocía bien a Kirk. Su tono incluso transmitía confianza. Así que, tal vez el chico era fiable. De repente. Una fuerte perturbación resonó desde el bosque de afuera. Silva salió de su habitación y encontró a Goto esperando en el pasillo. El walkie-talkie del mayordomo crujía con voces frenéticas. Kirk-sama y Aluka-sama han regresado, pero no entraron por la puerta de la prueba. Simplemente aparecieron dentro. Mai los está persiguiendo. La voz del otro lado sonaba completamente sin aliento. Goto se volvió hacia Silva y Kikyo. Kikyo, al oír que su hijo estaba siendo perseguido por un perro gigante, no reaccionó en absoluto. Era como si ni siquiera se tratara de su propio hijo. Por primera vez en la vida, Silva se sintió cansado. Como jefe de los Soldic, con el cabello blanco que heredó de su linaje, había sido entrenado para ser el heredero desde su nacimiento y jamás se había visto en apuros. Nunca había fracasado. Y, sin embargo, por primera vez en su vida, sentía un tipo de agotamiento muy particular. No por falta de fuerza, sino por pura fatiga mental. Aceptar los 50.000 millones de ese mocoso para dejar que se quedara aquí. La peor decisión que había tomado en su vida. Sentía que lo habían estafado. Y ese sentimiento llegó a su punto máximo cuando finalmente los vio. Kirk, riéndose a carcajadas, sosteniendo a Aluka en sus brazos mientras jugaba a las escondidas con Mike. Mike, luchando por seguirles el ritmo, ya los había perdido de vista varias veces. Y cuando lo hacía, Kirk literalmente se abalanzaba frente a él para llamar su atención, burlándose de él para que continuara la persecución. Como resultado, el bosque ahora estaba lleno de docenas de árboles caídos. Silva se pasó una mano por el rostro. Desde la fundación de la familia Soldic. Nunca se había visto una situación tan caótica. Todo gracias a este pequeño bastardo. Si no fuera por la conexión con Pampas y esos 50.000 millones, Silva lo habría echado en el acto y habría gritado. Kirk de Ville, lárgate de mi casa. Pero en lugar de eso. Silbato. Silva emitió un agudo silbido. Mike, a mitad de un salto, se detuvo de inmediato, obedeciendo la orden a la perfección. Como una máquina bien entrenada. Oye, Silva. El adolescente de cabello blanco saltó, aún sosteniendo a Aluka, aterrizando justo frente a él. Como si fueran viejos amigos. Con una gran sonrisa, levantó el pulgar y dijo. Tu hijo es increíble. Una máquina de deseos con forma humana, todavía capaz de pensamiento racional. Un poder totalmente utilizable. Desperdiciarlo manteniéndola encerrada era un crimen. Silva. Aluka. Prometiste que no te irías. Ignoró por completo a Kirk y miró a Aluka. Su voz era fría. Aluka miró hacia abajo. Llévenla de vuelta. Silva le ordenó a Goto. Señor Kirk, por favor, devuelva a la señorita Aluka.
Señorita Aluka, por favor, venga con nosotros. Goto se mantuvo respetuoso con ambos. Aluka se aferró obedientemente a su pila de chocolates y siguió a los mayordomos al interior. Una vez que se fue, Silva se volvió hacia el mocoso de cabello blanco con una sonrisa a medias. Tú. Ven conmigo. Tan pronto como Silva terminó de hablar, se dio la vuelta para irse, asumiendo que el otro lo seguiría. Pero para su sorpresa, el chico de cabello blanco permaneció inmóvil. Con nuestra relación, no hay necesidad de conversaciones susurradas, ¿verdad? Levantó una ceja, hablando con total naturalidad. ¿Nuestra relación? ¿Qué relación? ¿No es solo una transacción de consumidor y comerciante? Silva se detuvo en seco y se volvió para mirarlo. Lo que quiero decir es que no somos lo suficientemente cercanos como para tener conversaciones secretas. El chico de cabello blanco se quedó allí, con un tono de burla. Este chico, en verdad estaba pidiendo a gritos una paliza. Pero, considerando que era capaz de abrir todas las puertas de la prueba a su edad, tener una personalidad difícil parecía normal. ¿No estás tratando de silenciarme solo porque he estado cerca de Aluka? Adivinó Kir, acariciando casualmente al gran gato exhausto que estaba a su lado, que yacía en el suelo jadeando con la lengua afuera. Solo estaba haciendo un comentario al azar, pero la expresión de Silva le hizo pensar, que en realidad podría haber dado en el clavo. ¿Este tipo realmente había considerado matarlo? No es de extrañar que sea un asesino. ¿Encontraste el zafiro de agua? ¿Deseaste algo con él? Preguntó Silva, con la mirada fija en el chico de cabello blanco. Aunque Kir era lo suficientemente joven como para ser su hijo, Silva no tenía intención de tratarlo como tal. Ya tenía suficientes hijos. No lo encontré, negó Kir rotundamente. ¿Qué zafiro de agua? Nunca lo había visto antes. Si lo admitía, tendría que irse. Pero Maro todavía estaba en entrenamiento. Irse tan pronto haría que el pago de los 50.000 millones pareciera un desperdicio. Al menos dejar que Maro terminara su mes de entrenamiento antes de irse. Estoy a punto de seguir buscando, así que nos vemos. En un instante, el chico de cabello blanco desapareció como una nube de niebla que se dispersaba en el aire. Iba y venía a su antojo, como si esta fuera su propia casa. Una persona difícil de evaluar de manera objetiva. Y, sin embargo, a pesar de haber hecho un trato con esa cosa, estaba completamente bien. Olvídalo. Con suerte, se mantendría alejado de los problemas y se iría pronto. Asigna a más personas para que lo sigan, le ordenó Silva a Goto. Sería mejor vigilarlo de cerca y asegurarse de que no causara más problemas. Si hay otro error, es posible que tengamos que reemplazar a algunas personas. El hombre de cabello plateado sonrió ligeramente, pero eso solo lo hizo parecer más frío. Entendido, Goto hizo una reverencia. Unas cuantas personas más se unieron al equipo de vigilancia. A Kir no le importó. Después de todo, estaba en casa de otra persona. Era natural que lo vigilaran. No es como si fuera a ser algo turbio. Kir fue a ver a Maro, observando cómo realizaba diligentemente varios ejercicios de entrenamiento de mayordomo. Asintió con satisfacción. El camino para entrenar al mayordomo definitivo, Maro, comienza oficialmente ahora. ¿Qué intentas hacer exactamente? Un chico de cabello negro y ojos morados apareció detrás de Kir, el hermano menor de Killua Soldik. Kayuto Soldik. Más joven que Aluka, y el que más se parecía a una niña entre los hermanos. Probablemente porque Kikyo en realidad lo crió como tal. ¿Qué te preocupa tanto? Kir lo miró y sonrió. ¿Por qué pareces que algo precioso para ti está a punto de ser arrebatado? Su voz estaba llena de diversión burlona. Kayuto permaneció en silencio. Este chico de cabello blanco, al igual que su hermano mayor Killua, afirmó que estaba aquí por invitación de Killua. Junto con otros recién llegados, algo en su presencia hizo que Kayuto sintiera una inexplicable sensación de inquietud. Como si algo estuviera cambiando, y no tuviera el poder para detenerlo. Pensándolo bien, este sentimiento había estado allí desde que Killua apuñaló a su madre e hirió a Miyuki. Déjame adivinar, ¿te preocupa que me lleve a Killua? Kir se acarició la barbilla, su mente recordando el profundo apego de Aluka a Killua, la devoción obsesiva de Kikyo por él y el control inquietantemente posesivo de Irumi. ¿Podría ser que este chico también tenga algún tipo de obsesión con Killua? ¿Son todos ustedes hermanos fanáticos de Killua? Oh, excepto Miyuki. Ese tipo parece odiar bastante a Killua, y por extensión, también le desagrado solo porque tengo el pelo blanco. En cuanto a los demás, ya sean miembros de la familia Soldik o sus mayordomos, todos parecen tener una opinión bastante alta de él. Killua no será llevado por ti, simplemente declaró Kayuto. Eso solo demuestra que te preocupa, sonrió Kir. Relájate, no estoy aquí para llevármelo. ¿Por qué se iba a llevar a Killua?
Al nivel actual de Killua, ni siquiera podrían jugar juntos de la manera correcta. Killua todavía necesita crecer junto a Gon. En lugar de preocuparte por mí, deberías preocuparte más porque tu querido Killua sea tomado por ese chico con el traje verde de afuera. Kir pensó en Gon y lo sacó a colación casualmente. Él es el mejor amigo de Killua, ya sabes. Deliberadamente enfatizó mejor amigo. ¿El amigo de Killua? Kayuto se veía totalmente desconcertado. ¿Ese tipo débil es el amigo de Killua? ¿Los asesinos necesitan amigos? Comparado con ese tipo de verde, este de cabello blanco frente a él parecía mucho mejor, al menos no era molesto. Con ese pensamiento, la mirada de Kayuto se detuvo en el cabello blanco de Kir. Sí, no es molesto. Es imposible que a la gente no le guste la gente que se parece a Killua. ¿Difícil de creer? ¿Te sientes incómodo? Qué lástima, el chico de cabello blanco miró a Kayuto, claramente divertido. Tu querido Killua está a punto de ser llevado por él, enunció cada palabra, su Schadenfreude prácticamente desbordándose. Oh. Así que no siempre está inexpresivo. Solo mencionar a Killua puede cambiar su rostro. Confirmado. Aparte de Miyuki, todos los hermanos Soldic son fanáticos de Killua. Ahora sabía exactamente cómo meterse debajo de su piel. Después de soltar esa bomba, Kir tarareó una pequeña melodía y se marchó de buen humor, mientras Kayuto permanecía en silencio. La casa de guardia. Gon y los demás luchaban por barrer el suelo mientras usaban pesas de 100 kilogramos y sostenían escobas de 50 kilogramos. Un gran tigre blanco, que llevaba una pila de bocadillos en la espalda, movía la cola mientras caminaba junto a ellos, luego caminaba de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Ya es suficiente. Leorio apretó los puños. ¿Qué diablos intenta hacer este tigre, caminando de un lado a otro tantas veces? Acababan de terminar de barrer esa zona. La limpieza requiere paciencia. Eres demasiado temperamental, una voz llegó desde arriba. Los tres miraron hacia arriba para ver a un chico de cabello blanco flotando en el aire, inclinándose hacia adelante para mirarlos con una sonrisa traviesa. No estás aquí solo para vernos luchar, ¿verdad? Leorio refunfuñó. Este chico, que una vez fue su examinador, era un completo misterio. Todavía no entendían sus antecedentes, personalidad o motivos. No, vine a recordarles algo, Kir sacudió la cabeza. Están aquí para llevarse a Killua con ustedes, ¿verdad? Bueno, ya les informé a los Soldic sobre eso. No hay necesidad de agradecerme demasiado. Ignorando el fuerte, ¿quién demonios te agradecería? De Leorio en el fondo, Kir continuó. Pero parece que realmente no les gusta que la gente intente llevarse a Killua. Ah, y una cosa más. Killua está en un estado realmente lamentable en este momento. Lo golpearon tan mal que es prácticamente irreconocible, apenas aferrándose a la vida con un solo aliento restante. Kir exageró dramáticamente, a punto de decir que Killua estaba en su lecho de muerte. Si no se apresuran a salvarlo, podrían llegar demasiado tarde. Suspiró profundamente, como lamentando algo trágico. Los ojos de Gon se abrieron, mientras que las expresiones de Leorio y Kurapika se volvieron tensas y ansiosas. Estás mintiendo, dijo de repente Gon. TSH. Kir chasqueó la lengua con fastidio. Maldita sea, los instintos de bestia son problemáticos de tratar. Y si Killua estuviera realmente en ese estado, lo ayudarías, ¿verdad? Añadió Gon, lleno de confianza inquebrantable. Ya había oído hablar de lo que sucedió en el examen final. Cómo Kir había salvado a Bodoro de Killua cuando algo estaba claramente mal con él. No lo haría, respondió Kir sin dudarlo. Sí lo harías. Porque eres una buena persona. Y te gusta Killua tanto como a nosotros. Declaró Gon con certeza. Realmente no deberías poner tanta fe en tus instintos, murmuró Kir, con los labios temblorosos. A veces, los instintos de bestia no son tan precisos, ¿eh? Al menos, no funcionan bien con alguien como él, cuya moral es tan flexible como el gato de Schrödinger. En un momento es un santo, al siguiente un villano definitivo. En serio, ¿qué había hecho siquiera para que Gon estuviera tan seguro de que era una buena persona? En el espacio abierto frente a la caseta de guardia de la finca Soldic, un chico vestido de verde apretó los puños, mirando fijamente a la figura de cabello blanco que flotaba sobre él. Por favor, dile a Killua, que pronto iremos a verlo. Cubierto de polvo, parecía un cachorrito entusiasta, todo desaliñado y ansioso. Incluso agachado, el chico de cabello blanco todavía miraba a las tres figuras que estaban debajo de él desde arriba. No, dijo con pereza, con sus profundos ojos azules recorriéndolos. No me dedico a entregar mensajes. Hace unos momentos, los había estado provocando con una sonrisa, pero en un instante, su comportamiento había cambiado. Frío, distante, inaccesible.
Luego, sin darles la oportunidad de discutir, se enderezó y desapareció ante sus ojos. Durante el tiempo siguiente, Gon y los demás se lo cruzaron ocasionalmente, especialmente durante el entrenamiento, donde se sentaba cómodamente contra un enorme tigre esponjoso, tomando aperitivos mientras los veía luchar con sus tareas de limpieza. A veces, incluso agregaba algunos comentarios sarcásticos. ¿Ya estás cansado cuando ni siquiera son 200 kilogramos? TSK, TSK, TSK. Cazadores en un tono extrañamente significativo. Tan débiles. Cada vez que comenzaban a pensar que sería fácil hablar con él, de repente se alejaba de nuevo, creando una distancia insuperable entre ellos. Leorio hacía mucho que había decidido que el tipo era un bicho raro impredecible. Pero pronto, ya no tendrían que lidiar con él. Porque finalmente, habían aprobado su entrenamiento. Vamos a buscar a Killua. Los tres se quitaron los chalecos con peso y se dirigieron hacia la puerta de la prueba. Incluso solo empujar la puerta más pequeña, la primera, hacía que cada músculo de sus cuerpos se tensara, incluso sus cejas trabajaban duro, solo para crear un hueco estrecho por el que pudieran colarse. Aún así, estaban más que emocionados. Mientras corrían emocionados hacia la propiedad principal de Soldik en la cima de la montaña, se encontraron con dos figuras que caminaban en la dirección opuesta. El chico de cabello blanco tenía las manos detrás de la cabeza, dando unos pasos, luego saltando, repitiendo el patrón de forma juguetona. Detrás de él, un joven rubio lo seguía con una expresión tranquila, su rostro pálido con un ligero matiz púrpura. Buen viaje, murmuró una chica con un abrigo y un vestido de smoking, abrazando su bastón. Permaneció en su lugar, inclinándose ligeramente con los ojos bajos. El chico de cabello blanco y su compañero pasaron junto al grupo de Gon, como dos líneas paralelas que nunca se encontrarían. Finalmente lograron abrir la puerta. Felicidades, felicitaciones, comentó mientras caminaba, con un tono que oscilaba entre la alabanza y la burla. Sonaba raro. Gon se volvió para mirar hacia atrás, solo para ver a la figura alejándose sin mirar atrás, haciéndose más pequeña en la distancia. Gon, deja de mirar. ¿Qué hay para ver? Se ha ido. Leorio lo tiró. Ah, oh. Gon asintió y corrió para alcanzarlo. Una chica con un afro salvaje y esponjoso estaba frente a ellos, con su bastón plantado firmemente en el suelo. Con una expresión fría y sin emociones, advirtió. Los turistas no están permitidos más allá de este punto. Era como una centinela robótica, que encajaba perfectamente con el estilo de la casa de los Soldik. Un ruido de choque resonó desde detrás de ellos. Maro se giró para mirar hacia atrás por un momento, luego perdió el interés y miró hacia otro lado. Probablemente alguien que está siendo golpeado. Estaba muy familiarizado con ese sonido. Ah, el clásico síndrome de la cucaracha del protagonista de Shonen, reflexionó Kir con una expresión indescifrable, a pesar de ni siquiera darse la vuelta. Ser golpeado sin cesar, nunca morir y solo volverse más fuerte. Pero nada de eso tenía que ver con él. ¿Puedes beber veneno como agua ahora? Apartando los pensamientos de lo que estaba sucediendo detrás de él, Kir miró a Maro con entusiasmo. Era como si, en el momento en que Maro dijera sí, sacara un vial de veneno y se lo vertiera directamente en la garganta para probarlo. Goto dijo que mi cuerpo ahora ha desarrollado resistencia a la mayoría de los venenos comunes. La voz de Maro era ronca. Últimamente, con todas las toxinas acumuladas en su cuerpo, incluso su complexión y voz habían cambiado. Pero según Goto, era normal. Se recuperaría después del entrenamiento, y tener algo de veneno residual en su sistema no era necesariamente algo malo. ¿Veneno común, eh? Entonces, los más fuertes todavía funcionan. Débil. Kir reflexionó en voz alta, frotándose la barbilla. Durante su estancia de un mes en la finca Soldik, el cuerpo de Kir había experimentado cambios significativos. Al principio, aunque permanecía ileso, todavía tosía sangre después de ser envenenado. Sin embargo, al final del mes, apenas reaccionaba a las toxinas en absoluto. Beber veneno como agua ya no era un problema. La adaptabilidad de su cuerpo se había vuelto asombrosa. Después de un mes de consumir alimentos envenenados, incluso sus uñas negras parecían haber adquirido un brillo más saludable. Goto dijo que el tiempo era demasiado corto. Los miembros de la familia Soldik comienzan este tipo de entrenamiento desde una edad temprana y lo continúan durante años, explicó Maro. Pero puedo seguir entrenando por mi cuenta. Mientras tome diferentes venenos todos los días, seguidos de sus antídotos, puedo seguir fortaleciendo mi resistencia. Sus palabras eran claras y metódicas, lo que demuestra que ya había planeado sus siguientes pasos. Ya veo. No está mal, Maro, asintió Kir con aprobación.
Apreciaba a las personas que buscaban activamente formas de fortalecerse. Si alguien era débil y no tenía deseo de mejorar, solo estaba esperando ser asesinado como ganado. Me halagas. Maro sonrió, bajando la cabeza para ocultar la profunda contemplación en su mirada. La profecía de Neón aún resonaba en su mente. Si dejaba de avanzar, se quedaría atrás. La aeronave, estacionada en un claro del bosque, ascendió lentamente hacia el cielo, en dirección a su próximo destino. Su tiempo de preparación está a punto de terminar. Por favor, envíe su solicitud de combate en la arena celestial antes de la fecha límite. Si no lo hace, se le asignará un oponente al azar. A bordo, Kir bostezó aburrido mientras leía el mensaje en su teléfono de Avens Arena. La primera razón para dejar la finca Soldic era simple. Su estancia de un mes había terminado. Si no se iba por su cuenta, lo echarían, lo cual sería vergonzoso. La segunda razón, era hora del torneo de la Arena Celestial, que se celebraba una vez cada 3 meses. Según sus cálculos, este sería solo su cuarto combate desde que llegó al piso 200. Como nunca había desafiado activamente a nadie, y después de su primera pelea, nadie se había atrevido a desafiarlo, todos sus combates habían sido asignados por la arena cada vez que expiraba el plazo. Actualmente, su récord era de 3 victorias y 0 derrotas. Para convertirse en el maestro de piso, todavía tenía 7 peleas más por delante. ¡Qué lento! ¿Por qué nadie lo desafiaba? ¿No podrían aparecer algunos recién llegados con demasiada confianza y hacer las cosas más emocionantes? Con esa esperanza en mente, la aeronave finalmente llegó a la arena celestial. Como todavía estaba dentro de las fronteras de Padokea, el viaje no tardó mucho. Kir y Maro regresaron a sus habitaciones en el piso 200. Mientras caminaban por el pasillo hacia el mostrador de registro, vieron a varios recién llegados. Y, por supuesto, una cara familiar. Kir. Un hombre pelirrojo se sentó en el suelo, presionando una carta contra sus labios, sonriendo perezosamente mientras saludaba al chico de cabello blanco. Después de aprobar el examen de cazador, Hisoka estaba de vuelta. En el pasillo, un grupo de luchadores del piso 200 y superiores, cada uno con sus habilidades nen despiertas, estaban de pie o sentados alrededor. Mientras tanto, fuera del pasillo, los recién llegados temblaban bajo la pura presión de un aura que ni siquiera podían ver, pero que definitivamente podían sentir. ¿Ustedes están intimidando a los novatos de nuevo, eh? Kir miró a los luchadores familiares y desconocidos reunidos en el pasillo. ¡Qué aburrido! Ignorando la presión combinada que emanaba de los luchadores a su alrededor, caminó directamente hacia el mostrador de registro. Después de enviar el formulario de registro, todo lo que quedaba era esperar a que le asignaran a su oponente. Si no lo enviaba, sería automáticamente descalificado cuando se acabara el tiempo. Los luchadores en el pasillo lo reconocieron, pero no dijeron nada. Cuando Kir terminó de enviar su formulario y se giró para irse, hizo una breve pausa al pasar por Hisoka, como si algo acabara de cruzar por su mente. Oh, cierto. Hisoka, ¿quieres desafiarme? Hisoka sonrió perezosamente, sus manos nunca se detuvieron mientras colocaba otra carta de juego en su inacabada torre de cartas. Todavía recuerdo lo que dijiste, solo pelearías conmigo cuando tuvieras la fuerza del presidente Netero, ¿verdad? La fuerza de ese anciano ciertamente no era nada de lo que burlarse. Además, Hisoka ya había elegido a su próximo oponente para un próximo combate. No era Kir. Solo necesitas 2 combates más antes de convertirte en el maestro de piso, ¿eh? Maldición, quería llegar allí antes que tú, se quejó el chico de cabello blanco con frustración. Hisoka simplemente sonrió mientras escuchaba. Después de todo, había estado en Avens Arena durante casi 3 años. ¡Qué deliciosa frutita! Observó la figura que se alejaba de Kir, con una mirada extrañamente benévola que brillaba en sus ojos. 3 días después, un nombre apareció en la pantalla de notificaciones en la habitación de Kir. Dorado. Nunca he oído hablar de él. ¿Solo otro don nadie? Murmuró Kir confundido. De nuevo, apenas recordaba a nadie más que a los oponentes a los que había luchado y a Hisoka. Dorado llegó al piso 200 en 6 meses, dijo Maro mientras sacaba un pequeño cuaderno y hojeaba sus notas. Su habilidad se inclina hacia la transmutación y la conjuración. Su arma principal, un bastón largo que oculta hojas, es algo que conjura a través del Nen. Como Dorado había llegado al piso 200 hace medio año, Maro lo había registrado. Si fuera alguien que había subido en los últimos 3 meses, aún no tendría mucha información. Pero ya estaba trabajando en la recopilación de información sobre los nuevos luchadores. A diferencia de Kir, Maro no podía permitirse ser descuidado. No podía simplemente confiar en la fuerza bruta y esperar ganar cada combate.
Para salir victorioso, necesitaba planificar cuidadosamente. Comprender la fuerza del oponente, sus métodos de ataque habituales y sus posibles debilidades. Analizar todo eso era clave para la victoria. Transmutación y conjuración. Suena aburrido, suspiró Kir, sacudiendo la cabeza. Pero, supongo que puedo esperarlo un poco. ¿Quién sabe? Tal vez su oponente lo sorprendería. Tal vez Dorado fuera realmente increíblemente poderoso, lo suficientemente fuerte como para derrotar a Kir en el momento en que comenzara la pelea, o algo así. La notificación llegó hoy. El partido se llevaría a cabo mañana. Cuando Kir subió al escenario de la arena, finalmente se tomó el tiempo de echar un buen vistazo a su oponente. Mientras tanto, en las gradas de los espectadores. Killua, mira. Kir está saliendo. Gon agarró emocionado el brazo de Killua con una mano y señaló hacia la arena con la otra, prácticamente gritando. Realmente es él, suspiró Killua, ya exhausto. No estaba sorprendido en absoluto. En el momento en que llegaron a la arena celestial, habían sido bombardeados con anuncios promocionales sobre el combate de un luchador en particular. Cosas como, el luchador más joven del piso 200 en la arena celestial. El demonio blanco. No te pierdas esta batalla. El luchador más impresionante de la historia. Observa su deslumbrante actuación por solo. Una serie de descripciones ridículamente exageradas se colocaron junto al nombre de Kir, lo que llamó con éxito la atención de Killua y Gon. No mucho después de llegar, ya habían gastado una pequeña fortuna en entradas, aunque, para ser justos, el dinero provenía de sus recientes ganancias de combate. Su oponente, parece fuerte, dijo de repente Gon, observando la figura en la arena con una expresión seria. Una criatura cubierta de un vibrante pelaje naranja, que se asemejaba a un tigre humanoide, se paró en el escenario. Su rostro carecía de rasgos humanos. Espera, ¿la arena celestial permite competir a las bestias mágicas? Gon parpadeó. Supongo que, no hay ninguna regla en contra. Esto es tan estresante, Killua. Pero es extraño. Ni siquiera es mi pelea. Gon estaba confundido por sus propias emociones, completamente inconsciente de que estaba siendo afectado por el Nen. Simplemente se preguntó si había desarrollado alguna extraña costumbre de ponerse nervioso en nombre de los demás. Killua permaneció en silencio, observando como un gato evaluando cautelosamente su entorno. Damas y caballeros, tanto Dorado como Kir han entrado en la arena. El comentarista habló con entusiasmo, agarrando el micrófono. Dorado llegó al piso 200 hace 6 meses y actualmente tiene un récord de 2 victorias y 0 derrotas. Kir llegó al piso 200 hace un año y tiene un récord de 3 victorias y 0 derrotas. Entonces, ¿quién crees que ganará? Vamos a descubrirlo. Mientras hablaba, gesticuló hacia la enorme pantalla en las gradas. La pantalla mostraba los retratos de los dos luchadores, y los números debajo de ellos rodaron rápidamente antes de establecerse. Dorado contra Kir. Probabilidades. 2-0-3-1-1. Parece que la multitud cree que Kir tiene una mayor probabilidad de victoria, bromeó el comentarista, claramente tratando de despertar la emoción. Y con eso, el combate comienza. La audiencia estalló en vítores. Kir. 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 Aplástalo. Demonio blanco. Wow, todos realmente creen en Kir, dijo Gon, mirando a los espectadores emocionados. En el escenario de la arena, Kir se tocó el hombro, y de la nada, sacó un arma. Solo tenía la longitud de su antebrazo y parecía bastante aburrida. ¿De dónde salió esa arma? Los ojos de Gon se abrieron con sorpresa. Interesante, Killua se inclinó ligeramente, agudizando su enfoque. Las figuras naranja y blanca, como dos rayos de luz desde direcciones opuestas, estaban a punto de colisionar. El principio habitual de que el alcance más largo equivale a una ventaja más fuerte ya no parecía relevante. La pelea terminó en 2 movimientos. Primero, Kir levantó su extraña arma para bloquear el golpe de bastón entrante de Dorado. En el momento en que sus armas chocaron, sucedió algo inesperado. El largo bastón en las manos de Dorado se desvaneció en el aire. Antes de que la audiencia o incluso el propio Dorado pudieran reaccionar, Kir no dudó. El arma aparentemente roma de repente apareció en la garganta de Dorado, perforándola por completo. Con un movimiento casual, Kir la retiró. La sangre salpicó. Dorado colapsó, se desconoce su estado. Todo sucedió en cuestión de segundos, tan rápido que la mayoría de la gente ni siquiera procesó lo que había ocurrido. Solo sabían una cosa. Kir había ganado. De nuevo, Kir. De un solo golpe. El árbitro anunció en voz alta. Demonio blanco. Demonio blanco. Demonio blanco. El público se puso de pie, rugiendo en celebración.
La llamada del árbitro a una camilla por el intercomunicador fue completamente ahogada, tratada como nada más que ruido de fondo. Él es realmente fuerte. Gon tragó saliva con dificultad, observando cómo Kir hacía que su arma se desvaneciera con indiferencia en el vacío. Sí, murmuró Killua, sin siquiera tratar de negarlo. Este tipo es demasiado fuerte. Kir, récord actual. 4 victorias, 0 derrotas. El comentarista continuó anunciando las estadísticas del vencedor, como si acabaran de descubrir la clave definitiva para impulsar la participación de la audiencia. El chico de cabello blanco tenía una expresión fría, con las cejas fruncidas por la insatisfacción. Todo su comportamiento gritaba que no estaba lo suficientemente satisfecho. Ignorando al árbitro, que estaba llamando frenéticamente al equipo médico por radio, Kir salió perezosamente de la arena. Antes de que Maro pudiera ofrecer alguna palabra de elogio, Kir habló primero. ¿Puedes contactar a ese tipo ahora? ¿Cómo se llama otra vez? Kir frunció el ceño, pensando por un momento. Oh, cierto. Sorge Sizzler. «Qué nombre tan raro», murmuró, chasqueando la lengua con disgusto. «Dile que aceptaremos la oferta de trabajo de su jefe». Un cazador de recompensas de una estrella que formó un grupo mercenario solo para trabajar para los ricos en busca de una vida estable. Bueno, Kir realmente no lo entendía, pero supuso que podía respetar la elección. Entendido. Se lo informaré ahora. Maro asintió y sacó su teléfono, marcando el número de Sorge Sizzler. La llamada fue respondida casi de inmediato. ¿Has decidido aceptar el trabajo? Sorge sonaba sorprendido. Ya había asumido que estos dos no aceptarían. Después de todo, había pasado más de un mes desde que terminó el examen de cazador, y no se habían puesto en contacto con él ni una sola vez. No es que importara. Si se negaban, que así fuera. Su empleador tenía dinero. Había muchas otras opciones. Pero ahora, un mes después, ¿le estaban llamando de repente? Por supuesto. Todavía nos faltan personas, por lo que eres bienvenido a unirte a nosotros en cualquier momento, respondió Sorge rápidamente. Dado cómo había estado actuando su empleador, estaban dispuestos a gastar lo que fuera necesario para aumentar sus posibilidades de éxito, sin dudarlo en absoluto. Entendido. Nos reuniremos con su empleador en algún momento pronto, respondió Maro cortésmente. ¿Pronto? ¿Cuán pronto? Eso dependía. Vago, flexible y evitando deliberadamente los detalles, era un natural en esto. Hablando de tiempo, Hisoka tiene un combate en unos días, murmuró Kir para sí mismo, ignorando la llamada telefónica de Marlo. Como Gon y Killua ya han llegado, el próximo oponente de Hisoka debería ser Castro, y luego, Castro fue asesinado, y Gon peleó con Hisoka, ¿cierto? Después de ganar, Hisoka se convirtió en maestro de piso. Mientras tanto, Kir solo tenía 4 victorias. Todavía le faltaban 6 para alcanzar ese estatus. Maldita sea, eso es vergonzoso. Nos vamos. Una vez que hayas terminado, nos vamos de aquí. Kir tomó una decisión rápida de retirarse. ¿Quedarse para ver la teatralidad exagerada de Hisoka? De ninguna manera. Entiendo. Terminaré rápido. Maro hizo una ligera reverencia, con cada uno de sus movimientos que se asemejaban a los de un mayordomo profesional. Luego, en la arena, su estilo de lucha era absolutamente imprudente. Sacrificó un brazo, dejando que sus huesos se rompieran en el proceso, para asegurar la muerte de su oponente. Señor, se acabó. Vámonos, dijo, sujetando su brazo roto con la otra mano. Su rostro estaba pálido, pero permaneció inquietantemente en calma, incluso sonriendo de manera serena y sumisa. Kir lo estudió por un momento antes de reír de repente. Está bien. Vámonos. Maro parecía estar volviéndose más y más inestable. O tal vez, simplemente su verdadera naturaleza estaba aflorando. Ahora esto es interesante. Mientras se iban, se encontraron con Gon y Killua de nuevo. Esta vez, tenían otro chico con ellos. Era más joven, vestía un gi de artes marciales blanco, con cejas gruesas, claramente del tipo testarudo. Y ya había despertado el nen. Bueno, ahí va el título del luchador más joven en llegar al piso 200. Kir miró a los tres con una expresión peculiar. Una sensación ominosa los invadió, haciéndolos retroceder instintivamente unos pasos, con los ojos llenos de cautela. ¿Debería matarlos a todos ahora mismo?, murmuró el chico de cabello blanco. Sonaba como una broma, pero la intención asesina que emanaba de él era demasiado real. El pelo de Gon y Killua prácticamente se erizó. Este tipo es fuerte. El chico más joven se agachó en una postura de lucha, con los puños apretados a la altura de la cintura, mirando a Kir con una expresión seria. Obviamente. Este tipo fue nuestro proctor del examen no hace mucho. Killua puso los ojos en blanco, exasperado. Un cazador de recompensas de una estrella, Kir DeVille.
No esperaba encontrarte aquí, se adelantó un hombre con gafas y una camisa con el pelo negro bien peinado. Susie, retrocede. No eres rival para él. ¿Lo conoces? Maestro. Gon, Killua y Susie se volvieron hacia el hombre. ¿Te ves algo familiar?, murmuró Kir, escarbando en sus recuerdos. De vuelta en la arena celestial, Gon y Killua se habían encontrado con alguien que les enseñó Nen. El nombre de ese tipo era Wing. El chico de cabello blanco de repente se dio cuenta. Bueno, lo que sea, suspiró. De todas formas, no es como si alguno de ustedes fuera de ganar con más estilo que yo. Las estrellas más grandes de la arena celestial seguían siendo él, e Hisoka. Ese maldito mago siempre hacía trucos tan ridículos en la batalla. Sus peleas eran puro entretenimiento. Y como había estado más tiempo, tenía una base de admiradores dedicada. Así que cuando se trataba de popularidad entre los luchadores en Evans Arena, Kira y Sokka estaban prácticamente empatados. Win pareció ligeramente sorprendido. No había esperado que este chico lo reconociera. No es que se subestimara a sí mismo, pero, realmente no era famoso. ¿Cómo siquiera sabe de mí? Oh, cierto. Cuando llegues al piso 200, ten cuidado, dijo Kir casualmente, imperturbable por la mirada sospechosa de Win. Siguió caminando hacia la salida, pero hizo un comentario al pasar junto a Killua y los demás. A la gente de arriba realmente le gusta la presa débil. Especialmente aquellos que aún no habían aprendido Nen. De lo contrario, ni siquiera habría el llamado ritual de iniciación. La figura que se alejaba del chico de cabello blanco era relajada y despreocupada, como si nada en el mundo pudiera preocuparle realmente. Entonces, ¿está diciendo que, para los luchadores por encima del piso 200, solo somos presa débil? Murmuró Killua, claramente no dispuesto a aceptarlo. Gon se rascó la cabeza, sin saber cómo responder. Solo pudo soltar una risa torpe para encubrir su incertidumbre. Para un diablo de recompensa como él, yo diría que la mayoría de los luchadores probablemente parezcan presa débil. Win se ajustó las gafas, con un tono que contenía un indicio de cautela. Iba a preguntar, ¿cómo conoces a ese tipo? Killua frunció el ceño, mirando a Win. Es algo famoso en la comunidad de cazadores. Probablemente escucharás más su nombre en el futuro, sonrió Win, optando por no dar más detalles. Kir no solo era conocido por su fuerza. Sus métodos despiadados le habían ganado una gran reputación. Algunas personas incluso creían que él era quien realmente merecía ser encerrado. TSH, actuando todo misterioso, Killua se dio la vuelta, claramente sin impresionarse. En este momento, ninguno de ellos entendía completamente lo que Kir quería decir. No hasta que entraron en el pasillo que conducía al mostrador de registro del piso 200. Esa fuerza invisible y omnipresente, que se extendía por el aire como una presión abrumadora y sofocante, los hizo congelarse en su lugar. Y en ese instante, recordaron las palabras del chico de cabello blanco. Entonces esto es lo que quería decir.